De hecho, cuando nosotros leemos el capítulo 9, tenemos que empezar a leer desde el versículo 7. Estos últimos 3 capítulos, tenemos que empezar a leer desde el capítulo 7, porque esos 3 capítulos nos hablan acerca de donaciones, porque las donaciones son importantes. Por eso yo titulo este capítulo 9, el pastor Jason acaba de decir el corazón del Padre. Y yo diría que lo más importante, el recordatorio más importante como un padre, esto es casi como al final del libro. Y después de esto nosotros tenemos una serie y es otro tema y entonces se cierra el libro. El apóstol Pablo tomó 3 capítulos para hablar y explicar acerca de donaciones. Desde nuestra perspectiva es difícil porque estamos hablando acerca del asunto del dinero. La iglesia de Corinto, ustedes tienen que dar. Él les habla a ellos como un padre y también como un apóstol. Y él encuentra que él fundó esta iglesia y por tanto como un padre les enseña a ellos a dar. Pero también sabemos que esta iglesia en ese tiempo tenía problemas de divisiones y ellos se burlaban y atacaban a Pablo y rechazaban al apóstol. E inclusive cuando Pablo decía yo los quiero visitar, de todas maneras, visitar a la iglesia de Corinto ha llegado a ser un asunto, porque hasta inclusive en eso estaban atacando a Pablo. ¿Por qué usted quiere visitarnos? ¿Y cómo es eso que dijo que iba a venir y al final no vino? ¿Qué clase de persona es usted? Usted no tiene credibilidad. Así que cuando él fue a los corintios, decían, ¡guau! Usted es malo. Y después cuando dijo que iba a ir, los de Corintios dijeron, usted no mantiene su palabra. Solo una cosa. Y rechazaron a Pablo y lo atacaron. Entonces la iglesia de Corinto negó a Pablo como apóstol, no le escucharon, le rechazaron y le atacaron. Y este grupo de personas es gente que realmente provocaba problemas y tenían pensamientos muy torcidos porque estaban influenciados por el mundo. Unos estaban influenciados por la ley. Esos que estaban siendo influenciados por la ley venían y atacaban a Pablo. ¿Por qué él dice que nosotros no podemos? ¿Por qué es que Pablo dice que nosotros no podemos mantener la circuncisión? ¿Cómo es eso que yo no tengo libertad? Y él inclusive nos dijo, va mejor dar la gracia. Por supuesto que y también estaban influenciados por la filosofía griega y Pablo tenía que corregirlos. Así que la relación entre Pablo y la iglesia de Corintios no era buena. Cuando la relación no es buena, él fue rechazado por la iglesia de Corinto. Eso significa que la mayoría de las personas de la iglesia de Corinto, ellos rechazaron a Pablo. Pero de todas formas, Pablo es como un padre para la iglesia. Y Pablo sabe que la iglesia tiene muchos problemas y Pablo escribió 4 cartas para los de Corintio y les recordó a ellos muchas cosas. Y ahora llegamos al capítulo 9.
Él les recordó a ellos este tema. Y esto es algo bastante embarazoso. El dinero que ustedes prometieron que iban a dar, ¿ya lo dieron? Si no lo han dado, entonces prepárense. ¿Por qué Pablo está tan ansioso acerca de este asunto? Para nosotros, a nosotros quizás no le diríamos esto a la iglesia, pero ¿por qué es que Pablo sí les recuerda esto una vez más? ¿Por qué menciona esto una vez más? Él sabe que si lo menciona, él puede ser rechazado otra vez. Pero Pablo está dispuesto a mencionar este asunto otra vez. Primero, porque él ama a la iglesia. Segundo, porque es una misión que Dios le ha confiado a él. Y tercero, porque dar una donación es algo tan importante. En el capítulo 7 él dice, porque la iglesia en Jerusalén está en necesidad, porque la iglesia en Jerusalén está enfrentando persecución, pero a la vez el evangelio se estaba esparciendo por muchos lugares y en ese momento la gran luz brilló sobre Pablo en aquel momento cuando él iba en su camino a perseguir a los cristianos, especialmente aquellos que amaban al Señor, aquellos que mantenían la verdad. Yo estoy hablando de la comunidad de Juan. En aquel momento, en aquel tiempo, Dios quería el corazón de Pablo y que empezara a servir al Señor. En el pasado, Pablo perseguía a la gente, pero ahora él les está ayudando. Y ahora él está siendo perseguido por la iglesia de Corinto. Y aún así, él lleva esta misión que le ha sido confiada por Dios. Y él hace la obra en los gentiles. Y él especialmente pasa mucho tiempo invirtiendo tiempo explicando el evangelio a los gentiles. Donde quiera que él predicaba el evangelio y esas iglesias, él le preocupaba tanto una cosa, y es que como padre, él se preocupaba por una cosa, que esta iglesia que ellos llegaran a ser uno con la iglesia de Jerusalén. Él luchó por mucho tiempo para que la iglesia de Jerusalén aceptara a los gentiles. Y la iglesia de Jerusalén tenía que aceptar a los gentiles, aunque ellos eran un grupo de gentiles. Ustedes no tienen que forzarlos para que se circunciden. Con que estén bautizados está bien. Y hasta el Espíritu Santo aprobó eso. Como una iglesia de los gentiles, como la iglesia gentil, querían ellos llegar a ser una iglesia, una iglesia con la iglesia de Jerusalén. Esta relación no podía ser rota, eso es muy importante. De hecho, la iglesia de Corintio, esas iglesias gentiles, esos creyentes gentiles dentro de la iglesia, ellos no querían tener nada que ver con la iglesia de Jerusalén. Ellos decían, oh, nosotros somos muy libres aquí, tenemos muchos dones, no tenemos que seguirlos a ellos. Nosotros podemos ser independientes. ¡Wow! Es maravilloso. Ellos trataban de argumentar así. Pero Pablo les dice, no, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden romper la relación con la gente de Jerusalén. Esto es algo por lo que Pablo se preocupaba muchísimo, y esto es las relaciones. La iglesia de los gentiles y la iglesia de Jerusalén, esa relación entre ellos.
Y ustedes tienen que aferrarse a una cosa, y esto es dar donaciones. Ahora la iglesia de Jerusalén tiene necesidades, pero nosotros somos de la misma iglesia, tenemos que ayudarles. Él invirtió 3 capítulos hablando acerca de donaciones. Y también con una iglesia, había una relación tan mala entre ellos y la iglesia de Corintio. A pesar de eso, a pesar de que tenían esa mala relación, la iglesia de Corintio y Pablo, él nunca se rindió y él estaba decidido a dar este mensaje y a que la relación se restaurara. En el capítulo 8, versículo 8, 2 Corintios capítulo 8, 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra en el original significa compartir. Y después aparece esa misma palabra acerca de el compartir. Es una palabra en original que es canolia, pero que significa esto de compartir, compartir. Hablaba de su generosidad en el compartir. Ser generoso en el compartir. Y esa palabra compartir también tiene ese mismo significado. Así que Pablo quería que la iglesia de Corinto diera generosamente a la iglesia de Jerusalén. E inclusive mandó gente para que se alistaran. O decían, quizás yo también tengo que ir en persona. Pero se pueden poner nerviosos cuando vieron que quizás Pablo iba a venir en persona. La iglesia de Corintio, usted va a venir en persona, usted quiere perseguirnos. Desde la perspectiva moderna, es como ser perseguido por el jefe. Pero a Pablo le preocupaba tanto compartir con la iglesia de Jerusalén. Dar es como compañerismo. Es que uno llega a ser uno. Este es un asunto difícil de tratar, pero aún así él tomó 3 capítulos para hablar de ello. Así que podemos ver aquí el corazón de Pablo. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto por eso? Por eso yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, Dios realmente nos bendice mucho. Pero también hay personas que no están de acuerdo con nosotros. Pero aún así, nosotros tenemos que tener una buena relación con las iglesias, sea que ellos sean buenos con nosotros. Por ejemplo, en el principio del 2001, cuando yo enfrenté la persecución y ataques de las iglesias tradicionales, de todas maneras, el Espíritu Santo se manifestó a mí mismo y a nosotros. Y algunas iglesias han sido renovadas por el Espíritu Santo.
y aún así nos rechazaron. Había muchos problemas. ¿Y cómo veo yo todo esto? Nosotros somos un cuerpo con estas otras iglesias. Somos la misma iglesia. Yo realmente quiero que así como el Espíritu Santo nos ha bendecido a nosotros, que también llegue a ser una bendición para las otras iglesias. Y así ellos puedan llegar a ser bendiciones para las demás iglesias. Y nosotros podamos ser bendición para las otras iglesias. Y que las iglesias también vayan sobre las iglesias metodistas. Y por eso es que nosotros trabajamos duro. Y también yo quiero que esta bendición vaya sobre estas iglesias. Yo he escuchado que nosotros los bendecimos y por eso es que podemos llegar a esta unidad. Nosotros amamos las iglesias. Nosotros no podemos romper esta relación. Nosotros tenemos que preservar esta relación. No importa qué tan mal la iglesia de Corintio era hacia Pablo, Pablo aún así trabajaba duramente y valoraba mucho la relación con la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén es la raíz de las iglesias gentiles. No hay nada no hay nada de lo que los gentiles se puedan jactar, porque la raíz viene de la iglesia de Jerusalén. La iglesia que yo edifiqué aquí y también las iglesias afiliadas, ellos valoran la relación, no importa la situación. Y a mí no me importa lo que otras personas digan negativamente acerca de nosotros. Una vez que nosotros entendemos esto, entonces podemos leer el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 1 al 5. Pablo envía unos hermanos para ver si la iglesia de Corinto está bien preparada para dar. Esto es algo bastante embarazoso, pero de todas maneras era necesario hacerlo. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual ya me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ustedes se han preparado por un año. Y él le estaba diciendo a los de Macedonia que hay una iglesia. Y él estaba muy contento y hablando y jactándose. Y les decía inclusive a la gente de Acaya, estaba preparándose desde hace un año. Quizás ya desde hace un año están preparadas, pero desde hace un año el dinero no ha llegado. Y por eso es que él decía, estoy enviando a los hermanos para que ustedes estén listos. Pero he enviado a los hermanos para nuestro gloriarnos. Porque he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano. Las iglesias en Filipo y las iglesias en Macedonia. Dice, pero que mis palabras no sean vacías, que lo que ustedes hayan prometido que lo den. Tienen que mantener su palabra.
para que, como lo he dicho, estéis preparados, dice Pablo, versículo 3. Y cuando vengan los macedonios conmigo y los van a encontrar no preparados. Versículo 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta vuestra confianza. Así que no me dejen, no me avergüencen. Y que ustedes tampoco sean avergonzados. Prepárense. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Versículo 5. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Porque Él no quiere urgir a los hermanos. Aunque yo no quiero ir, dice Pablo. Porque él sentía que seguro ustedes no estaban dispuestos a dar. Pero ¿y si yo voy a ustedes? Dice Pablo. Es como si yo les estuviera persiguiendo acerca de este asunto. Porque Pablo estaba tan estresado acerca de la relación, tan ansioso acerca de la relación entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Jerusalén, y por eso envió a estos 3 hermanos, para que así se pudiera acabar todos los arreglos de la generosa donación que ustedes van a dar. Así que yo se los mandé. Porque, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Yo creo que la realidad es que ellos no estaban listos. Pablo dice que tiene que estar listo ese generoso regalo, esa generosa ofrenda, que estuviera lista de antemano, que tuvieran todos esos arreglos listos, porque si no, iban a ser avergonzados cuando llegaran a ellos los de Macedonia. Aquí también esto nos recuerda a nosotros. Algunas personas dicen, vamos a dar, pero por supuesto que nosotros no vamos a ir detrás de ustedes. Porque nosotros no andamos persiguiendo hermanos o hermanas. Pero el Espíritu Santo le hablará a usted. Algunas veces usted promete algo, pero que todavía no tiene listo. Pero yo no voy a decir, no, usted no tiene una relación conmigo. No. La iglesia de Corinto, para ellos eso es la iglesia de Corinto tenía que mirar esto como un compañerismo con la iglesia de Jerusalén, y al igual nosotros aquí en la iglesia, al hacer es como un compañerismo con nuestra iglesia. Y esto también nos recuerda, nosotros tenemos la fe. Tenemos fe. Si nosotros hemos decidido dar algo y es ok, lo damos. Pero, por ejemplo, si un hermano no da,
Y que yo le diga, yo voy y le digo a la esposa para que vaya y le diga a su esposo que no ha dado. No, no es así. Pero yo sé que es algo entre usted y el Espíritu Santo. Y además yo sé que es Dios quien va a suplir, a proveer a su iglesia. Pero aquí Pablo enfatiza a la iglesia de Corintio su compañerismo, su relación. Por eso es necesario para mí decirles, esta gente que va a ir le va a ayudar para que ustedes hagan los arreglos. Eso me recuerda de cuando estábamos en otro lugar que se llamaba el Punto Norte, North Point. Y ese día nosotros habíamos leído la Biblia en el devocional matutino. Y durante la semana yo tenía una inspiración, una motivación dentro de mi corazón. Y decía yo, si esta semana, porque en aquel momento nosotros estábamos a punto de ir a Jerusalén, pero sabíamos que ir a Jerusalén no podíamos ir con las manos vacías. Y yo entonces esperaba tener alguna ofrenda. Entonces yo oré al Señor. Durante esta semana, si alguna persona de afuera me dice o nos dice a nosotros, algo acerca de dar una ofrenda para Jerusalén, si en esta semana en la ofrenda entonces nosotros vamos a decidir que las ofrendas de esta semana nosotros vamos a darla a la gente pobre en Jerusalén. Y así entonces podemos tener una relación con la iglesia mesiánica. Tener relación con la iglesia mesiánica de Jerusalén. Esa fue mi oración para Dios en esa semana. Y entonces una mañana yo olvidé si era el capítulo 7 o el capítulo 9 o el capítulo 8. Y entonces una persona vino del extranjero y yo le dije, venga, quiero invitarlo a que venga aquí al púlpito y que comparta. Es una persona que hacía mucha investigación acerca de los judíos que regresan. Entonces yo le pedí esa mañana que compartiera. Y esa persona compartió acerca de los judíos que regresan a Israel. Y entonces en mi corazón yo tuve confirmación de que Dios nos estaba hablando a nosotros. Y entonces yo continué hablando con él después. Por supuesto que yo sabía quién me lo había presentado. Yo le pregunté cuál es su nombre. Wow. Y me dijo, mi nombre es Tito. Y él dijo, oh. Así que el Santo Espíritu, muchas gracias. Así que nosotros decidimos esa semana que la ofrenda que recogiéramos esa semana, nosotros la íbamos a donar a la gente pobre de Jerusalén. Démosle la gloria a Dios. Por eso es que yo siempre digo que nosotros tenemos que encender la lámpara en el devocional matutino, porque Dios siempre nos da recordatorios y nos recuerda cosas a través del devocional. Él es la luz en nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Ahora del versículo 6 al
al 15, el segundo párrafo. Aquí habla acerca de esa donación, acerca de la unidad entre las iglesias. Unidad y donaciones, el dar, son una cosa. Y por eso es que cada año nosotros hacemos donaciones a la unidad, a la Organización de Iglesias Cristianas de Hong Kong. Empezando en el versículo 6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí está hablando acerca de dar, las donaciones. La bendición de dar, la bendición de las donaciones. Y el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Él está diciendo a la iglesia de Corinto, cuando usted da es como que usted está sembrando. Cuando usted da gozosamente, Dios va a estar complacido, porque Dios es también muy generoso. Dios nos ha bendecido tanto. Por eso es que Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Dios le ha bendecido a usted tanto. ¿Cómo es que usted no va a bendecir a la iglesia de Jerusalén? Y al hacer esto, cuando usted da generosamente, Dios también le va a dar a usted y le va a bendecir. Y una cosa es importante. Su justicia permanece para siempre. Cuando usted está dispuesto a dar, cuando usted está dispuesto a dar a otros, cuando está dispuesto a dar donaciones a la iglesia de Jerusalén, su justicia permanece para siempre. Significa que usted cuando usted siembra, quiere decir que usted va a recoger justicia. Significa que usted va a ser alabado por Dios. Y entre más usted da, y entre más generosamente da, y entre más da con gozo, Dios está dispuesto a bendecirle a usted. Y usted también va a recoger justicia. Dios es un Dios generoso. Dios mira a la iglesia de Jerusalén. Dios también mira a la iglesia de Corinto, a la iglesia gentil, bajo el gobierno del Imperio Romano. Comparadamente con la otra, ustedes son ricos. Ustedes pueden hacer muchas cosas, ustedes están bien. Pero ahora la iglesia de Jerusalén está en necesidad. Ustedes tienen que darle generosamente, no de manera no voluntaria. Y parte de lo que yo acabo de compartir es que Dios está dispuesto a darnos a nosotros generosamente y nos ha dado su gracia. Porque esa es la forma en que Dios nos trata. Por eso nosotros también tenemos que tratar así a la iglesia de Jerusalén. Y al hacerlo nosotros vamos a recoger justicia. Y tenemos que ser tan generosos como Dios. Esa es la actitud de dar.
Esa es la actitud al dar. Está hablando acerca de la actitud de cuando nosotros damos dinero a la iglesia de Jerusalén. Sí, somos iglesia gentil, pero cuando hay necesidad en la iglesia de Jerusalén, debemos de ayudarles voluntariamente. Porque Dios también ama a la iglesia de Jerusalén. Y cuando ellos están en dificultad, nosotros tenemos que ayudarles. Porque nosotros somos uno. Porque somos como un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo sufre, nosotros sufrimos con ellos. Cuando su pierna está herida, usted va a tratar de envolverla, de cuidarla, de tratarla. Cuando la iglesia en Jerusalén tiene necesidad, tenemos que ayudarla. Que el Señor nos ayude. Cuando el Señor nos ve haciendo esto, Dios va a ser muy feliz. Va a estar muy feliz. Y Él va a continuar dándoles generosamente. Y nosotros vamos a dar más generosamente y vamos a recoger justicia. Cuando Él ve que usted está dispuesto a bendecir a otros, cuando Él ve que usted está dispuesto a ser un canal para bendecir a otros, Dios le va a usar a usted, sí, como un canal para bendecir a otros. Y nosotros vamos a ser bendecidos también. Por eso cuando nosotros hablamos de que somos la cabeza de todas las cosas y que nosotros tenemos que liderar todas las cosas hacia Dios, ese es el corazón de Dios. Cuando Dios creó este mundo, cuando Él creó los cielos y la tierra, es una verdad que muchas iglesias e inclusive muchos creyentes no lo entienden y no entienden por qué el pastor Joshua tiene que explicar esto y compartir esto. Pero así como en esos días Dios le había confiado el compartir el evangelio con los gentiles, así también hoy día cuando nosotros hablamos acerca del real sacerdocio, cuando Dios me dio a mí esta revelación, esta inspiración acerca del real sacerdocio, y la gente me dice, ¿por qué usted continúa siempre hablando acerca del real sacerdocio donde quiera que usted va? ¿Por qué usted continúa hablando acerca del árbol de la vida y del sacerdocio real? Yo soy así como Pablo, es algo que Dios me ha confiado a mí y yo voy a continuar predicando acerca de esto. Y también quiero recordarles a ustedes, darle donaciones a la iglesia de Jerusalén. Versículo del 10 al 15. Es también parte del segundo párrafo. Mientras nosotros estamos trabajando en esta relación y en el dar, aquí está el resultado. Esto es algo que nosotros acabamos de hablar. Y en el versículo 10 lo repiten otra vez: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el versículo del 11 al 13, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entre más nosotros damos, entre más acción de gracias tenemos, más vamos a experimentar cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos provee abundantemente. Este servicio que usted hace, que no es solamente suplir
necesidad de otros. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ellos darán gracias a Dios, ellos darán gloria a Dios. Y en el versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La iglesia orará por usted. Y por eso cuando hacemos donaciones, no solamente vamos a aumentar los frutos de justicia, no solamente vamos a expandir la cosecha de justicia, sino que también la gente de Jerusalén va a orar por la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto va a ser más bendecida. Gracias sean dadas a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Versículo 15. Dios nos ha dado un don inefable, indescriptible. Cuando nosotros damos en esa forma, Dios nos mira, nos cuida y Él está complacido. Y nosotros también vamos a recoger muchos frutos. Vamos a darle gracias, mucho más gracias a Dios, porque vamos a experimentar a Dios y más gente, otra gente también va a dar gloria a Dios y va a dar gracias. Y entonces cada uno va a empezar a orar a Dios y a alabar a Dios. Y en esa situación, el don que Dios nos ha dado es su gracia, su misericordia. Y Dios está inclusive dispuesto a darnos aún más. La iglesia de Corinto, usted piensa que usted es muy dotada y cuando usted da en esta forma, usted va a recibir inclusive más, porque Dios le va a bendecir a ustedes en muchas formas. Ese es Pablo como padre. Cuando él estaba enfrentando a este hijo rebelde, le habló a él. Y esto es lo que él les habló. Ustedes necesitan mantener la relación con la iglesia de Jerusalén. Me aferro a las promesas que tú has hecho, Señor. Y no solamente les estoy enviando a ellos, sino que les estoy pidiendo que vayan a ustedes. Y yo creo que esta gente no está dispuesta a ir, pero aún así Pablo les mandó, porque se preocupaba tanto por la iglesia, y que él no quería que ellos se desconectaran de la iglesia de Jerusalén. Si la iglesia de Corinto se desconecta de la iglesia de Jerusalén, o si se desconecta a sí misma del cuerpo, ellos no tienen nada. Se han desconectado de Dios, se han desconectado del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el Señor. Antes de adorar al Señor, queremos pedirle a los estudiantes de la escuela bíblica y a los colaboradores que van a ir a compartir el Evangelio, que vengan al frente. Señor Jesucristo, te damos gracias porque cada martes nosotros podemos ir y alcanzar a la gente
al compartir el Evangelio. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros aquí, que tu Espíritu sea con nosotros. Señor, ante ti nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios. El escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la sandalia del Evangelio, la espada del Espíritu, el casco de la fe. Ayuda, Señor, a cada una de las personas que van, están cubiertos con la sangre del Cordero. Y van, Señor, a proclamar tu palabra, tu Evangelio. Tú le has dado a tu iglesia, Señor, el ministerio de la reconciliación. Todos, que el Espíritu Santo sea con todos ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor. Que el Señor nos dé un corazón dispuesto a dar, porque todo lo que nosotros hemos recibido proviene de Él. Yo vengo ante ti, Señor, con toda la alabanza para ti, Señor Jesús. Tú me amas tanto. Solo a ti pertenezco. Aquí estoy, Señor, para darte todo mi corazón. Todo lo que está en mi vida, te lo ofrezco a ti, Señor. Porque yo no tengo nada, no tengo plata ni ningún tesoro. Pero lo que yo puedo darte a ti es mi corazón. Y una cosa yo he buscado, y solo una cosa yo he deseado: complacerte a ti, Señor. Y que yo pueda ser, Señor, una vasija santa. Y que tu voluntad pueda ser hecha en mí. Aleluya, hermanos y hermanas. Nuestro Dios es el Dios que nos da las semillas para sembrar. Demos gracias al Señor porque Él es la fuente, la provisión. Señor Jesús, te damos gracias a ti. Tú eres el proveedor. Señor, sé con nosotros y danos un corazón dispuesto a dar. Gracias, Señor, por darnos tanto que no nos hace falta nada. Te damos gracias porque hemos sido escogidos por ti. Tú nos has provisto. Señor Jesús, te damos gracias
Tú hoy nos continúas diciendo compañerismo, compañerismo. Compartir, compartir. Compartir significa eso. Yo crecí en una iglesia tradicional y también yo estudié en una escuela bíblica tradicional, pero ellos no tenían este compañerismo. Así que oremos por todas las iglesias. Así que oren por esta confraternidad, que valoremos esas relaciones, que nosotros somos uno. Y si usted conoce iglesias de otras denominaciones, también usted puede orar por ellas. Gracias, Señor, porque yo pude llegar a conocerte a ti a través de una iglesia pentecostal. Pero todas las iglesias, Señor, son amadas por ti. Danos humildad, Señor, para amar a los que tú amas. No solo amarnos a nosotros mismos, no solo amar a nuestra propia iglesia, porque tú, Señor, nos has dado el corazón para amarnos unos a otros. Quiero orar por las iglesias bautistas, porque tú, Señor, ves todas las iglesias como una iglesia y nosotros somos tan estrechos en nuestra mente. Nosotros no sabemos qué significa la unidad. A nosotros nos falta ese concepto de lo que Dios realmente es. Ayúdanos, Señor, restaura. En el pasado yo serví en muchas otras iglesias, en las iglesias bautistas, pero ellos no sabían cómo manejar muchas dificultades, porque muchos hermanos no encuentran que tienen salida a sus problemas. Pero yo te pido, Señor, para que tú nos ayudes, para que podamos nosotros ser capaces de ayudarlos. Ayuda, Señor, a todas las iglesias en Hong Kong para que podamos tener unidad verdadera y que tu avivamiento entonces venga sobre todos nosotros, no solo a nuestra iglesia, sino a todas las iglesias, y al orar por todas las otras iglesias, mi Señor. También, Señor, oramos por la iglesia de por la iglesia en las otras naciones, por la iglesia en Jerusalén. Tú eres la cabeza, Señor. Nosotros somos tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. Avívanos juntos, que lo que sea que tengamos, que lo que sea que tú tienes, Señor, que tu iglesia también lo tenga, Señor. Señor, tú tienes la palabra y el espíritu, y que tu palabra y que tu iglesia, Señor, también reciba tu palabra y tu espíritu. Cuando nosotros unimos nuestros corazones, que pongamos de lado nuestro orgullo, que
unamos nuestros corazones, que unamos nuestras manos, que la justicia y el reino vengan y que juntos nosotros levantemos el nombre del Señor en alto. Uniremos nuestros corazones, uniremos nuestras manos. Pongamos todos nosotros de lado nuestro orgullo y nuestro ego y unamos nuestros corazones, unamos nuestras manos. Que tu justicia y tu reino venga y que juntos levantemos tu nombre en alto, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias. En ti somos uno. Cada persona quiere mantener su cuerpo sano, pero espiritualmente nuestro cuerpo está roto. Porque nosotros nos dividimos. Perdónanos, Señor. Nosotros dejamos que el enemigo te insulte a ti, Señor. Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por relaciones y nosotros nos dividimos a nosotros mismos. Y nos dividimos somos unos carismáticos y otra gente malentiende a nuestra iglesia 611, pero Señor, perdónanos, porque muchas cosas que hacemos o que decimos nosotros también pecamos contra ti, Señor. Señor, por favor, escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor, para estar unidos, para amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. No importa de qué denominación vengamos, que tu cuerpo, Señor, sea uno. Ayúdanos, Señor. Señor, hoy nosotros queremos levantar una ofrenda por los pobres de Jerusalén. La palabra dice que el que siembra escasamente recogerá escasamente. Y que cada quien dé de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón. Aquellos que están en línea, si ustedes desean o tienen la motivación de dar para la iglesia en Jerusalén o para la gente pobre en Jerusalén, entonces vamos a través de un código QR, pueden escanearlo y donar. Quizás usted tenga un número en su corazón, pero Dios también tiene un número. Oramos ante el Señor, Padre Santo, Padre Celestial, oramos ante ti. Nosotros estamos dispuestos a mantener tu verdad. Queremos dar a la iglesia de Jerusalén y a la gente pobre de Jerusalén. Señor, ¿cuánto quieres tú que demos? Haznos escuchar claramente para que no estemos confundidos. Santo Espíritu, habla a nosotros. Habla a nosotros. Pasen un tiempo en quietud para que escuchen al Espíritu Santo hablarles.
Si usted escucha un número, usted puede tomar el sobre que está al frente de usted y puede poner el dinero en ese sobre. Y usted tiene que escribir que esa es una donación para la iglesia de Jerusalén. Y si no tiene un bolígrafo, la gente les puede proveer lapiceros. Si usted está usando el código QR, también tiene que hacer la aclaración que es para la iglesia de Jerusalén o para los pobres de Jerusalén. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por el amor de mi familia y mis amigos, yo diré que la paz sea contigo. Por el amor de la casa de Dios, a ti, Señor, yo te diré. Que la paz sea contigo. Gracias, Señor, porque Él tiene dones indescriptibles, inefables. El Señor tiene dones inefables. Si nosotros sembramos generosamente, vamos a recoger
generosamente. Estamos plantados en la iglesia de Dios y nosotros nos preocupamos por la gente pobre, por las iglesias de Jerusalén. A nosotros nos preocupan los escogidos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Dios tiene dones inefables, indescriptibles. Él quiere llenarnos plenamente. Levantemos nuestras manos. Señor, esta es nuestra comunidad, este es nuestro compañerismo. Que tú, Señor, uses esta ofrenda. Esta es nuestra confraternidad. Ellos son también tu gente, tu pueblo. Y en Cristo nosotros llegamos a ser uno. Gracias. Que tú bendigas este dinero. Que esto llegue a ser bendición a esas personas en Jerusalén. Y que en el cuerpo de Cristo tú nos bendices y continuamos prosperando y continuamos recibiendo dones celestiales, milagros, el poder. Cuando nosotros tenemos ese compañerismo con la iglesia de Jerusalén, tú estás con nosotros y podemos tener una relación más profunda con ellos. Y tú serás alabado. Que tu bendición venga del cielo para nosotros, para cada uno de nosotros. Y así podemos darte gracias a ti, Señor. Nosotros queremos experimentarte a ti, Señor, cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.